Pues buenas tardes, Buenas mi tardes. nombre es Juliana Vanessa Araujo, tengo 22 años, estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a hacer una entrevista en relación al campo de la psicología que usted maneja. En este caso es el campo de la psicología educativa, entonces le voy a realizar unas preguntas y pues usted me dará respuesta a ellas. Como primera pregunta tenemos, agradezco me pueda contar cuál es su perfil y cuál es su mayor logro como psicólogo. Listo, muy bien, entonces muy buenas tardes. Yo soy Luis Guevara Oliva, soy psicólogo egresado de aquí de la Universidad de Nariño. En cuanto a mi formación, digamos que profesional, también puedo destacar la formación a nivel de maestría en salud mental de la niñez y la adolescencia con la Universidad CES de Medellín. En estos momentos, como bien usted lo dijo, yo me desempeño en la parte de, podríamos denominarlo como la parte de psicología educativa, aunque en realidad aquí en el programa de medicina, que es donde soy docente, llevo a cabo lo que es la parte de todo lo que es el proceso que se lleva a cabo en la asignatura de salud mental 2 y 3. Y cuando hablo de proceso es no solamente el acompañamiento de la asignatura, es decir, impartir las clases de la asignatura, sino también un proceso en salud mental. Por eso creo que esa sería como otra dimensión en la cual podría definir el trabajo, o sea, la dimensión de salud mental en general, que es como el enfoque que se maneja un poco por acá. Y en cuanto a logros, era la otra pregunta, ¿cierto? Logros. Sí, la segunda pregunta es, en el rol que desempeña actualmente, ¿qué Ajá. líneas de trabajo desde lo disciplinar aborda? Ya, ¿qué líneas de trabajo? Bueno, voy en un poquito al anterior, que era como cuál es su mayor logro, que era en la primera, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, creo que en cuanto a logros podría destacar lo que es la formación en psicología a nivel de la maestría, ¿cierto? Pero también creo que un gran logro ha sido poder estar trabajando aquí en la Universidad de Nariño en un área en la que creo que es muy conveniente trabajar y con una población que, aunque no es una población de psicología, es una población de estudiantes de medicina. Son estudiantes que ya empiezan a tener como una nueva, digámoslo así, un nuevo panorama, un nuevo enfoque acerca de la salud mental, donde la salud mental para ellos ya desde hace un año y medio, un poquito más que estoy por acá, deja de verse como una salud mental en la cual nada más hablamos de la ausencia de enfermedad, sino que nos adentramos en otros campos de desempeño del ser humano, donde tienen que ver muchas otras dimensiones que pues por ahora las dejo ahí un poco en remojo para decir que justamente ese alcance que hemos vislumbrado aquí en el programa de medicina creo que se ha configurado como uno de los grandes logros en mi vida profesional. Y la otra pregunta era desde qué. La tercera pregunta es, ¿qué acciones, procesos o actividades resalta en su ejercicio profesional en este momento? No, pero creo que ahí me fui a la tercera. La anterior creo que no la respondí. La segunda es, en el rol que desempeña actualmente, ¿qué líneas de trabajo desde lo disciplinar aborda? Bueno, pero ahí estaría como un poquito implícito, ¿no? ¿O le gustaría que amplíe un poco más? Si usted gusta ampliarla, está en todo su derecho también. Vale, listo. Entonces, como yo le comentaba hace un momento, yo llevo a cabo lo que es la parte de todo el acompañamiento a la asignatura de salud mental, que digamos que podemos trabajar ahí mucho desde la parte desde mi profesión en cuanto a psicología educativa, por lo que es la parte de la asignatura como tal. Pero cuando yo hablaba de lo que es el proceso de salud mental, hablo acerca de cómo nosotros nos vamos un poquito más allá. Cuando digo nosotros es porque hacemos parte acá de un equipo de salud mental. De hecho, ese equipo de salud mental está conformado también por una psicóloga, que es la doctora Adriana Betancourt, dos médicos, que son el doctor Andrés Ortiz y la doctora Alejandra Suaza, así como también contamos con el apoyo de lo que es la doctora Patricia Palacios, que es la decana de aquí de la Facultad de Ciencias de la Salud. Con ellos se ha configurado un equipo de intervención en salud mental, donde nosotros empezamos a trabajar en otras áreas determinantes de lo que es el desempeño del estudiante acá, como por ejemplo puede ser la adaptación al entorno académico, lo que lleva a generar de pronto una serie de condiciones que pueden estar impactando en la salud mental de los estudiantes. Y llevamos a cabo así, por ejemplo, una caracterización de la población estudiantil por medio de tamizajes en salud mental para detectar riesgos en salud mental, para poder hacer intervenciones que vayan encaminadas también en la parte de fomentar el autocuidado en salud mental y muchas otras estrategias que las podría yo englobar ahorita en eso, en estrategias que se llevan a cabo para el bienestar del estudiante del programa de medicina. Entonces yo creo que desde ahí podría encaminar y encasillar pues todo lo que es
la línea de trabajo de mi parte, desde psicología educativa y también un poquito, bueno, eso desde la Universidad de Nariño, ya desde la parte de mi rol profesional como tal, más autónomo, también me he desempeñado en la parte del abordaje en psicología clínica, de manera muy individual en la mayor parte de mi vida, pero también ligado a procesos, por ejemplo, de intervención en entornos hospitalarios, como el Hospital Infantil Los Ángeles, también en acompañamiento en la parte de intervención psicosocial, como en fundaciones que trabajan en distintas afectaciones en salud mental que se presentan en la región. Como tercera pregunta es, ¿qué acciones, procesos o actividades resaltan su ejercicio profesional en este momento? Ya, ¿qué acciones para resaltar? Yo creo que destacaría mucho lo que es la parte de cómo podemos llevar la psicología más allá de solo vislumbrar un enfoque de trabajo. Por ejemplo, yo soy formado en la parte de psicología en cuanto a todo lo que es el abordaje clínico aquí en la Universidad de Nariño, desde corrientes como por ejemplo la parte cognitivo-conductual, la intervención familiar sistémica, el psicoanálisis, el enfoque psicodinámico más bien, pero es como tomamos todos estos elementos y en vez de encasillarnos en uno de ellos, podemos responder a necesidades de la población aquí en nuestra región. Entonces, de manera que lo que hacemos es ver cómo en ciertos escenarios puedo necesitar unas herramientas de uno de estos enfoques y en ciertos escenarios puedo necesitar otras herramientas. Creo que esa sería una de las cosas a destacar. Por ejemplo, cuando yo llego acá al programa de medicina, justamente me doy cuenta que hay muchas cosas que en salud mental se pueden hacer y una de ellas fue haber descubierto lo que era la estrategia MHGAP de la intervención, la guía de intervención MHGAP, más bien de la OMS, que nos permite a nosotros trabajar en pues, muchas cuestiones relacionadas con la parte de atención primaria en salud, específicamente en trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. Entonces creo que esa sería también otra dimensión a destacar dentro de todo esto. Ya. Como cuarta pregunta está, ¿desde cuáles modelos o enfoques de la psicología orientan las acciones que desempeña en el campo de la psicología? Yo creo que hablaría netamente del modelo de intervención en salud mental, ¿sí? O sea, tomándolo como un modelo de trabajo, pero también específicamente hablaría un poco de lo que es, si es que es viable mencionarlo en este momento desde la parte de, el enfoque de salud mental desde la estrategia de MHGAP de la OMS, que como lo decía hace un momento, enfocada en el trabajo en la parte de intervención en trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias en el primer nivel de atención. Pero si podría mencionar algo más específico, estaría hablando también de lo que es la intervención desde el modelo cognitivo-conductual, desde donde todo el abordaje en psicología clínica toma, digamos, gran fuerza en estos momentos, sobre todo cuando hablamos de psicología basada en evidencia. Como quinto interrogante está, ¿cómo integra la perspectiva psicosocial desde el modelo o enfoque en su quehacer diario? La perspectiva psicosocial yo creo que queda integrada en lo que es entender cómo las necesidades a nivel social van más allá de lo que es la afectación en salud mental a nivel individual. Pues, por ejemplo, cuando uno se pone a pensar en que la salud mental de las personas tiene que ver con su acceso a las necesidades básicas, con su acceso a la satisfacción incluso de necesidades que tienen que ver con participación política, las cuestiones de tipo económico, lo que es el desarrollo personal como tal, y saber cómo todos estos elementos pueden determinar o pueden ser de alguna manera muy influyentes en el impacto de salud mental que una persona puede presentar por diversos escenarios. Entonces yo creo que cuando uno tiene clara esa dimensión, el abordaje puede ser mucho más integral. Pensaría que desde mi formación y a lo largo de mi experiencia profesional ha sido uno de los enfoques de trabajo que también he tenido muy presentes. Doy un ejemplo. Aquí en el programa de medicina tenemos estudiantes que por diversas circunstancias, hablemos por ejemplo de las tensiones que producen los trabajos a nivel académico, todo lo que es la formación, a ellos les lleva a instaurarse en un momento de su vida en el cual todo lo que viven puede en algún momento generar cierta tensión que en algún momento podría configurarse como un impacto en salud mental, como por ejemplo el manejo de relaciones interpersonales, como por ejemplo lo que es los hábitos de estudio, la salud mental en específico, hablando ya de la historia de la enfermedad que de pronto una persona pueda tener en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte psicológica,
y tal vez cómo uno puede explicar muchas de las cosas que suceden en su entorno y puede determinar en lo que ellos están viviendo a diario. Entonces uno desde ahí configura un modelo de intervención más integral, o por lo menos trata de apuntarle a eso para que sea mucho más efectiva la orientación, la intervención que se puede hacer en salud mental con ellos. Ok. Como sexta pregunta está, ¿cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? ¿Cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos o enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? Listo, perfecto. Mire que justamente en la estrategia MHGAP de la OMS contiene yo lo podría denominar como una estrategia que a su vez contiene otras estrategias que son muy conocidas en la psicología. Este modelo a nosotros nos habla de cómo, por ejemplo, podemos utilizar lo que son las intervenciones psicosociales dentro del primer nivel de atención en salud, que no solamente la llevan a cabo psicólogos o profesionales en psicología o trabajo social, sino también personal no necesariamente cualificado o especializado en estas áreas, donde tranquilamente entra, por ejemplo, un médico general. ¿Y cuáles son estas intervenciones psicosociales y estas, digamos, subdimensiones que yo mencionaba hace un momento? Por ejemplo, aquí ya vemos que en la literatura aparecen cosas como la activación conductual, por ejemplo, para casos que tengan que ver con la parte de depresión, lo que es la terapia familiar, para casos que tienen que ver como, por ejemplo, con la parte de trastornos de la infancia y la adolescencia, reestructuración cognitiva, que también tiene mucho que ver con la parte de depresión y ansiedad, terapia de aceptación y compromiso. Y muchas de ellas, como se puede dar cuenta, digamos que uno las podría encasillar en la parte de psicología basada en evidencia. Estrategias, por ejemplo, que tienen que ver con la parte de relajación, como este modelo que estoy mencionando recoge mucho de los aprendizajes que nosotros podemos obtener acerca de las estrategias en relajación guiada, por ejemplo. También los aportes que hizo Jacobson acerca de todo lo que es la relajación como una parte fundamental en el autocuidado de salud mental. Manejo de contingencias para la parte del consumo de sustancias psicoactivas, que son otros también de los grandes objetivos de esta guía en MHGAP. Entonces, como se puede dar cuenta, contiene diversas técnicas más bien, este modelo que estoy citando ya hace un momento. Como séptima pregunta está, ¿trabaja de manera interdisciplinar y transdisciplinar? ¿Con qué otras disciplinas trabaja y cómo lo hace? Perfecto, sí, claro. Como lo vengo mencionando, yo creo que la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad queda más que reflejada en lo que ha sido mi trabajo aquí en la Universidad de Nariño, debido a que nosotros aquí estamos trabajando actualmente con un equipo que es multidisciplinar. Estamos trabajando médicos generales, médicos especializados en la parte de psiquiatría, psicólogos, como es mi participación. Tenemos también aquí en el programa de medicina el trabajo de comunicadores sociales, enfermeras, y con todos ellos hemos podido de alguna manera articularnos para lograr nuestros objetivos de trabajo en salud mental. Así que yo creo que es como uno de los llamados que se hacen, incluso también de la estrategia que estoy mencionando, donde lo que se pretende es que justamente en estos entornos que se pueden presentar de emergencia en nuestro territorio nacional, por ejemplo, nosotros nos imaginamos que hay lugares en donde no voy a tener necesariamente todo el equipo pues para acceder a todo lo que es un abordaje integral, sino que necesito que muchos de estos profesionales por lo menos tengan una capacitación básica en cómo intervenir, digamos, en algo tan cotidiano como puede ser una necesidad que me implica a mí aplicar primeros auxilios psicológicos. Ya. Como octava pregunta está, ¿qué aspectos éticos de la psicología son los más relevantes en su campo de acción? ¿Qué aspectos son los más relevantes? En la parte ética se refiere, ¿no? Sí. ¿Cierto? Bueno, yo creo que uno de ellos siempre me he puesto a pensar en la parte de lo de poder hacer siempre el bien, poder hacer, cuando digo el bien es poder delinear siempre formas de trabajo que independientemente de lo que yo vaya a hacer con una población, llámese intervención, llámese investigación, siempre propenda por el bienestar. ¿Sí? Si por ejemplo estoy hablando de una entrevista que yo pueda hacer con estudiantes, por ejemplo ahora que estamos haciendo tamizajes a la población estudiantil, es que les dejo yo a los estudiantes, y creo que esa es una de las grandes invitaciones que nuestro código deontológico nos hace a todos los psicólogos, es de alguna manera
buscar que nuestra profesión siempre vaya encaminada en propender por un bienestar. Si yo le hago una pregunta y si le digo a ese estudiante o a esa persona que puedo identificar cierto riesgo en salud mental, pues inmediatamente también hago una pequeña contención para ver de qué manera yo puedo brindarle herramientas, brindarle ciertas pautas para que él pueda, no sé, de alguna manera orientarse en lo que es estas necesidades en autocuidado de salud mental. ¿Qué puede hacer esa persona en cuanto a derivaciones, por ejemplo, la necesidad de que pueda continuar con un proceso terapéutico desde su EPS o de manera particular? Creo que esa ha sido una de las grandes enseñanzas desde esa parte. Y como última pregunta es, ¿qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología desde este campo, de la educación y el campo clínico también que lo maneja? Perfecto. Yo creo que es un campo en el que hay que apostar. Eso es lo primero que diría. Creo que a los profesionales de psicología les diría que en la parte educativa hay mucho que hacer todavía, porque si algo es necesario es que nosotros entendamos cómo podemos, desde nuestras formas de ver el mundo en psicología, poder compartirle tanto a otras profesiones. Por ejemplo, acá estamos haciendo un trabajo bastante grande, bastante especial con medicina, pero hay muchas otras disciplinas en las cuales nosotros podemos entrar a trabajar, donde tal vez ellos no tienen esta noción todavía muy desarrollada, donde tal vez pensar en salud mental se ha convertido en menos que una necesidad, se ha convertido simplemente en un tema que a veces puede pasar de largo, y mira cómo las necesidades en salud mental son preponderantes hoy en día en nuestra población, tanto que perfectamente podemos hablar de que la depresión se convierte en un problema de salud pública a nivel global, problemáticas como el suicidio, y entonces todo eso a mí me lleva a plantear que por lo menos desde nuestro campo de acción en psicología tenemos todavía mucho que hacer en cuanto a la articulación disciplinar con otros campos de conocimiento, ¿cierto? No solamente con aquellos que trabajan directamente con nosotros en salud mental, sino en otros campos donde se requiera mucho también tener en cuenta esta perspectiva y de alguna manera desde ahí también impactar en todas estas necesidades. Ya. Como una pregunta opcional desde mi punto de vista, quisiera pedirle un consejo, pues usted como ya siendo un profesional, yo estoy en un proceso de formación como psicóloga, o sea, ¿qué consejo usted me podría brindar en mi proceso de formación? Bueno, yo creo que ahí hay varios consejos, yo pensaría en varios, pero para mí siempre es importante partir de la motivación. Es importantísimo hablar de cómo uno va encontrando la motivación en las cosas todos los días. Y cuando hablo de motivación es qué me enamora a mí de la psicología, ¿sí? Es qué estoy dispuesto a hacer yo, qué estoy dispuesto incluso a sacrificar por esta profesión, en términos de a dónde quiero llegar y a quiénes quiero beneficiar. Entonces yo creo que una de las preguntas que uno se puede ir haciendo desde sus primeros niveles de formación es ¿a dónde voy a llevar todo esto que estoy aprendiendo, todo esto que voy conociendo? Entonces puede suceder que uno vaya en algún momento ya enfocando hacia más o menos qué líneas de trabajo le gustaría estar participando en un futuro, pero tal vez digamos que a nivel mucho más interno puede que esas líneas no satisfagan mucho lo que uno quiera a nivel de su propio proyecto personal. Entonces es como relacionar a nivel de mi proyecto personal qué quiero con lo que voy aprendiendo. Lo que estoy aprendiendo responde a eso, lo que estoy aprendiendo me fortalece como profesional o no. Entonces si la respuesta es sí, voy por, digámoslo así entre comillas, voy por un buen camino. Si la respuesta es no, pues seguramente tengo que todavía tener un poco de más de paciencia, aprender de pronto, vislumbrar otros escenarios y de alguna manera pues ir buscando como mi camino. ¿Por qué digo esto? Porque justamente una de las cosas que más vi en estudiantes de psicología en su momento era la apatía que se podía dar casi en los últimos niveles de formación, cuando muchas personas llegaban a desempeñarse en campos que tal vez no eran de su agrado. Entonces ahí tú te encuentras perfectamente la persona que quiere desempeñarse en la parte clínica, pero tiene que trabajar en la parte comunitaria. La persona que quiere desempeñarse en la parte social, netamente, pero le toca desempeñarse en la parte organizacional. No es como por generar cualquier tipo de segregación, nada que ver, porque también son muy bonitas oportunidades las que he manifestado ahorita, sino también uno mismo darse la importancia, darse
digamos, el tiempo para pensar si yo voy a desempeñarme en todo lo que tiene que ver con salud mental, ¿qué estoy haciendo yo por mi propia salud mental? Y como yo lo mencioné hace un buen momento, la salud mental tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, con el desarrollo personal. Y si dentro de mi desarrollo personal yo puedo darme cuenta que mi formación no está generando una satisfacción de mis deseos a nivel de mi proyecto personal, pues tengo que hacer algún ajuste, tengo que ir buscando. Es decir, que la motivación nunca se pierda. Yo creo que es mi más grande consejo, porque de ahí en adelante ya la experiencia es muy enriquecedora, súper enriquecedora, y creo que es mucho aprendizaje, creo que es mucho de dónde obtener para hacer en el futuro, y también pensar cuál es también mi vocación, ¿cierto? Porque creo que si nosotros estamos en este mundo es para hacer algo bueno por los demás, llámese como se llame. Sí, eso era todo. Le agradezco mucho por hacer parte pues de este trabajo, y muchas gracias. Claro, con muchísimo gusto.